Cuando Jesucristo moría en la cruz del Calvario, cuando Él estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo, en un momento, Él declaró que todo había sido consumado. Todo fue totalmente pagado. Eso nos habla de los triunfos de la cruz. Y en esta mañana de eso yo quiero hablar. Triunfos, ¿a quién no nos gusta triunfar en la vida? ¿A quién no nos gusta ser productivos en lo que hacemos, en el empeño que tenemos? ¿A quién no nos gusta ser mejores? Tal vez usted dice, yo quisiera tener un buen trabajo. Eso quiere decir que usted quiere triunfar de una manera económica. Usted dice muchas veces, yo quiero tener un buen matrimonio, un buen hogar. Usted quiere triunfar como padre o como madre, tal vez. Usted dice, yo quiero tener la estabilidad emocional para transmitirlo a mis hijos. Y de esta manera yo quiero ser mejor. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, nunca nos ponemos nosotros a pensar, ¿por qué necesito cambiar? ¿En qué quiero triunfar? ¿En qué área espiritual yo quiero triunfar? Voy a invitarles que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el corazón del apóstol Pablo, estaba visualizando de una manera real lo que Cristo había realizado en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo en la cruz. Hermanos míos, en esta mañana yo quiero compartir con usted esa victoria que Cristo realizó cuando derramó su vida en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús triunfó sobre la ley. En la cruz, Jesús triunfó sobre el pecado. En la cruz, Jesús triunfó sobre la muerte. Son tres triunfos que yo quiero compartir en esta mañana con usted. La cruz, símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la palabra. En la cruz, Cristo al morir en la cruz del Calvario tomó tu maldición y mi maldición y lo clavó en la cruz. La cruz, símbolo de vergüenza, pero Cristo al derramar su vida en la cruz, la hizo símbolo de salvación. Todos aquellos que nos acogemos por la fe a los beneficios de la cruz, todos aquellos que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos realizado a través de las Escrituras que nuestra condición de pecadores nos ha mantenido alejados de Dios. El Espíritu Santo, al tocar nuestros corazones, nos lleva a los pies de Cristo. Y ahí nosotros nos hacemos acreedores de esa bendición de Cristo en la cruz del Calvario. Si la cruz era maldición para aquellos que morían, Cristo al morir en la cruz lo hizo bendición para usted y para mí. Los enemigos de Cristo lo exhibían públicamente como un trofeo. Ahí
en la cruz. Podemos ver los grupos religiosos, los injuriadores, los soldados, alrededor de esa cruz. Aquellos enemigos visibles e invisibles que estaban allí. Cuando a Cristo le quitaron su ropa, lo desnudaron, hermanos, exhibían su vergüenza. Para un judío lo más terrible que podía pasar a nuestro Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Se lo hicieron. Todo el sufrimiento que Cristo pasó y vivió en la cruz del Calvario solo tenía una sola finalidad: abrirnos la puerta de la gracia, ese acceso que nos permite acercarnos a Dios, para que usted y yo hoy en este día, en lo que ya hemos creído, podamos decirle al Señor gracias, porque esa sangre derramada en la cruz ha limpiado mi maldad. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que ninguna condenación hay para los que en ti hemos creído. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que nos darías otro consolador, y el Espíritu Santo que habita en nosotros, que vive con nosotros, nos conduce a esa vida de victoria. Los triunfos de la cruz. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios lo que de la cruz se habla, vemos el apóstol Pablo con grandes letras escribiendo el mensaje, las maravillas de la cruz. Nos damos cuenta nosotros cuán grande es el amor de Dios. Usted y yo rebeldes, usted y yo opuestos a su voluntad. Y aun cuando a usted no le interesaba nada de Dios, nada de Cristo, sus brazos todavía estaban abiertos a que usted volviera a Él, regresara a Él, lo buscara a Él. Y esos brazos todavía continúan abiertos. Pero esos brazos no son brazos religiosos. Esos brazos no es la extensión de una religiosidad, sino un acto de la gracia de Dios. Ese acto no es la tolerancia, tampoco los brazos abiertos de Dios esperándole a usted y a mí. No es un acto tampoco de tolerancia al pecado, no. Él sabe que usted y yo tenemos conflictos. Él sabe que usted y yo no podemos realizarnos espiritualmente delante de Él por nosotros, nuestros propios esfuerzos. Él sabe que usted y yo somos incapaces de realizar algo que le glorifique si no lo hacemos a través de Él. Por eso es que Cristo, al morir en la cruz del Calvario y al declarar que todo fue totalmente pagado, esa puerta se abre, esa gracia se extiende y te habla y te busca a ti. Tú que no has creído, tú que tal vez conoces religiosamente. Muchas veces oímos decir a muchos, no, es que yo creo que mi hijo o mi hija conocía. No era una gran cristiana o un gran cristiano, pero creo que conocía. Podemos conocer muchas cosas de Dios. Podemos conocer que Dios es bueno y que Dios mantiene sus brazos abiertos. Pero una cosa es tener un conocimiento intelectual, otra cosa es tener una relación con Él. Una cosa es tener noción de lo que Dios es y otra cosa es llevarlo en el corazón. Que Él sea parte de nuestra vida y de nuestra vivencia diaria. Hermanos míos, la vida cristiana no es un hobby, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, es una necesidad urgente en la vida de cualquier ser humano. La vida cristiana es necesaria en la vida suya y en la vida mía, porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay cielo. Es por eso. Así es, por eso es necesario la vida cristiana. Por eso es que usted y yo necesitamos con urgencia
Como aquel que está enfermo necesita la urgente medicina, así usted y yo necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Porque sin Cristo, dice Pablo, no hay esperanza, se vive sin Dios y sin esperanza en el mundo. No es cuestión de que usted diga, bueno, yo pertenezco a la primera iglesia bautista en este caso. No es cosa que usted diga, yo voy todos los días o todo el tiempo a la iglesia. Es cuestión de aquí. Es que nuestro corazón verdaderamente tenga vigencia y esté relacionado de tal manera que podamos decir con toda confianza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, Cristo triunfó en la cruz. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Triunfo sobre la ley. La ley con su rectitud y sus incesantes demandas que había contra nosotros. La ley que muchos pretenden guardarla, pero que no son capaces de guardarla completamente. Dice la Biblia que con solamente que fallemos una tilde de la ley ya la hemos perdido toda. Usted y yo no somos capaces de vivir la ley, de guardar la ley, de cumplir la ley. Porque la ley son las exigencias. La ley no santifica a nadie, la ley le enseña a uno cómo debe vivir. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, triunfó sobre la ley porque Él cumplió la ley. Él no dejó ni una sola tilde inconclusa de la ley. Él la cumplió totalmente la ley. Usted y yo necesitamos a Cristo porque Cristo allí en la cruz del Calvario no lo declaró totalmente libre de las exigencias de la ley. La ley exigía y exige muchas cosas. Algunos que pretenden guardar días, guardar algunas comidas, parte de la ley, pero eso no es suficiente. O cumplimos toda la ley por nuestros propios esfuerzos, cosa que es imposible, o por la fe creemos que Cristo la cumplió en la cruz del Calvario y Él triunfó sobre la ley. Y ese triunfo de Cristo sobre la ley, y cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Cristo, la Biblia nos declara que no tenemos ninguna condenación. Triunfo sobre la ley. Él tomó nuestra maldad, Él clavó en la cruz nuestro pecado, y dice la Biblia que la quitó de en medio clavándola en la cruz. Las exigencias. También en la cruz Jesús triunfó sobre el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, o sea, no hay ninguno, ni un solo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Todos. El religioso, el no religioso, el de la calle, el alcohólico, el drogadicto, todos pecamos. Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuestra condición de pecadores, nuestra tendencia a hacer lo malo, a vivir la vida en desagrado a Dios, está en el corazón del ser humano. Cristo, según la palabra, en Hebreos 9:26 dice así: de otra manera, dice el escritor de Hebreos, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio
de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La cruz de Cristo, para muchos, hablan de la cruz, dicen muchas cosas de la cruz. Pero hermano, cuando nosotros realizamos a la luz de la palabra de Dios, y vemos lo que Cristo hizo en la cruz, dice que presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sumo sacerdote tenía que entrar sacrificando animales por sus propios pecados. El sumo sacerdote tenía que amarrarse una cuerda y ponerse unas campanitas que sonaban para entrar al lugar santísimo, por si acaso de entrada con pecado caía muerto y nadie podía entrar y lo alaban de la cuerda. El sumo sacerdote de entrada con sangre ajena sacrificaba animales para poder entrar. Cristo, al de entrar al lugar santísimo, derramó su propia sangre y se sentó para siempre. Abrió la puerta del templo, el velo del templo, dice la Biblia, se abrió en dos, dándonos acceso por la fe a ese lugar santísimo. Hermano, triunfó Cristo sobre la ley. Triunfo de Cristo sobre el pecado. Lo clavó en la cruz. Él, su propia sangre derramó en la cruz. Imagínese usted qué maravilloso. Qué maravilla de parte de Dios que usted y yo que merecíamos estar en esa cruz. Pagar nuestras consecuencias por nuestra culpabilidad. Él permitió, por su gracia, que su Hijo muriera en la cruz. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, en adelante dice esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, esto es importante, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos entender? Se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Sabe? A usted y a mí muchas veces nos han humillado. No nos humillamos a sí mismos, nos humillaron otros a nosotros. Y tal vez nos reaccionamos por miedo, por educación, yo no sé por qué, pero nos sentimos mal. Muchas veces a nosotros nos despojan de muchas cosas porque no pudimos retenerlas por alguna razón. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, se humilló a sí mismo, no lo humillaron. Se despojó a sí mismo, no lo despojaron. Hermano, y esto es lo maravilloso, que Cristo hizo todo eso y triunfó sobre la muerte en la cruz. Tomó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, cuando estamos hablando de los triunfos de Cristo en la cruz de Calvario, lo que se realizó Cristo en la cruz de Calvario, aquel que verdaderamente puede recibir esta palabra, que puede creer esta palabra, tiene que abrir su corazón. Tiene que realizar en su vida que fuera de Dios no hay salvación. Tiene que entender con toda seguridad que sin Cristo no hay perdón de pecados. Que si Cristo no hubiera derramado su sangre, su vida en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos perdidos sin ninguna solución. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos, a ellos vino la gracia. Jesús vino para ellos, pero ellos no lo conocieron. Cuando nació en el pesebre, dijeron, no, este no es el Mesías. Cuando anduvo dando vida y sanando a los enfermos, no quisieron creer, lo vieron como un milagrero. Lo llevaron a la cruz, cuando murió en la cruz, a ellos dijeron, ya ven ustedes, este es mentiroso. Tampoco quisieron creer que había resucitado entre los muertos, y los religiosos pagaron a personas para que dijeran de que alguien lo había robado. Porque el corazón del ser humano, cuando se endurece, busca cualquier excusa para negarse a realizarse delante de Dios. Espero que tú en esta mañana estés realizándote a la luz del Espíritu Santo, que estés tocando tu corazón, tu vida, y no te realices en tus propias ideas. Los judíos crucificaron a Jesús. A ellos vino, a los suyos vino, pero no le recibieron, lo rechazaron. Los suyos lo vieron nacer en un pesebre. No, este no es el Mesías, tiene que ser un palacio. Los suyos lo persiguieron. Los suyos le injuriaron, lo clavaron en la cruz. No lo recibieron. Los suyos negaron de que había resucitado entre los muertos. Dijeron, paguemos a estos hombres para que digan que no, que se lo robaron. Cuando un corazón se endurece, cuando una vida se endurece delante de Dios, busca las excusas habidas y por haber. Cualquier excusa es buena para podernos presentar limpios delante de Dios. Pero Dios no acepta excusa. Dios acepta solamente la obra de su Hijo en la cruz. Cristo triunfó sobre la ley. Cristo triunfó sobre el pecado. Públicamente lo exhibió. Él se humilló a sí mismo, no lo humillaron. Él se despojó a sí mismo, no lo despojaron. Porque Él quería que usted y yo pudiéramos entender que todo lo que Él estaba haciendo era para nuestro beneficio. Déjeme preguntarle, hermano, amigo, en esta mañana. ¿Cuántas veces tú has querido presentar excusas delante de Dios? Ya tú que eres creyente. ¿Cuántas veces tú has querido presentar excusas delante de Dios para no aceptar tu culpabilidad? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, yo vivo esta vida así de miseria espiritual porque mis hermanos no me quieren, porque mis hermanos no me saludan? ¡Qué ignorancia! ¿Qué se hubiera pasado con Cristo? Que no lo querían, que lo rechazaran. No, así simplemente no. Con Él se ensañaron. La Biblia describe a Jesucristo en Isaías 53, dice que no había parecer ni hermosura alguna. Fue tanto lo que hicieron con Él, que su rostro se desfiguró completamente. No tenía apariencia humana por su hinchazón, según lo describe Isaías. Sufrió lo indecible, amigo mío, por ti. Tu culpabilidad y mi culpabilidad cayó sobre Él. Mi maldad, mi rebeldía, mis pretensiones cayeron sobre de Él. Porque Él sabía que tú no te podías salvar, ni yo tampoco. Por eso, tú que tienes conocimiento de Cristo, tú que sabes que Cristo es el único que puede perdonarte y salvarte, ¿por qué lo sigues negando? ¿Por qué lo sigues rechazando? En aquel día cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos va a pedir cuenta. Y no vamos a poder decirle, Señor, mira, es que yo tengo esta excusa muy buena. No. Preguntas simples. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? ¿Qué hiciste con Él? Él triunfó sobre la ley, Él triunfó sobre el pecado. Pero hermanos, el último triunfo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, lo encontramos
triunfo sobre la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Triunfó Jesús sobre la muerte. Usted sabe, una de las cosas difíciles que nosotros tenemos es cuando realizamos la vida. Cuando se es joven, usted está loco, los varones, en este caso los varones, viéndose cada rato en el espejo a ver si empiezan a ver hay algún voz oscurito por aquí. Quieren tener bigote y barba. Eso es cuando se es joven. Luego que salen, los bigotes y la barba nos empiezan a blanquear y ya no las queremos. Hay que quitárselas. Con ellos llegan los años. Cuando se es joven no se piensa en la muerte. No. La muerte es para la gente vieja. Nunca nos sentamos a pensar que aquí somos peregrinos. Piensa un poco. Hacemos proyectos a largo alcance y no tenemos ninguna preocupación. Pero cuando se lleva un tiempo de madurez, pensamos seriamente en lo que esto significa. Muchas veces hasta canciones hacen, no le tengo miedo a la muerte, yo aquí vivo con esto, y se dicen tantas tonterías, pero a la hora de las horas no somos así. Jesús triunfó sobre la muerte. La Biblia dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos y así mismo dice el apóstol Pablo, resucitaremos con Él aquellos que en Él hemos creído. No tengo duda de ninguna clase porque Cristo resucitó. No creo que lo fueron a comprar como dicen los judíos, lo que sí creo es que Cristo se levantó entre los muertos. Amigo, tú que nos ves a través de las redes sociales, tú que nos ves a través de la televisión, queremos simplemente hacerte esta pregunta. ¿Tu vida en Cristo tiene significado? Cristo triunfó sobre la ley, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, y tú que si has creído has triunfado, pero si no, la Biblia dice que estás separado totalmente de Dios. Tu vida tiene valor en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Él.